Bueno, muy buenas tardes a todos y de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos el día de hoy. Espero que el día de hoy podamos continuar con esta serie de webinar educativos y pues cada vez vamos adentrando un poco más nuestro conocimiento y vamos viendo cuestiones poco más técnicas cada vez. Entonces, pues mientras se van conectando, quiero darles de verdad la bienvenida a esta nueva sesión del ciclo educativo que estamos desarrollando junto a EBC Broker. Pues esto es un espacio pensado para quienes quieren aprender a operar en los mercados con criterio, sin humo y como siempre decimos, sin promesas vacías y sobre todo con herramientas reales que ustedes puedan empezar a aplicar desde el momento cero. Para las personas nuevas que no me conozcan, mi nombre es Alejandro Rodríguez, soy administrador de empresas, especialista en finanzas y me dedico al mundo del trading y la educación financiera ya desde hace varios años. En redes muchas personas me conocen como el Trader Rolo, que es un espacio pensado para hablar sobre ahorro, inversión y mercados financieros de manera clara, directa y práctica. El objetivo junto a EBC Broker es que ustedes no se vuelvan expertos de la noche a la mañana, sino que empiecen a construir una base sólida para que tomen decisiones conscientes en el mundo del trading. Y si ustedes se encuentran aquí el día de hoy, es porque probablemente ya dieron ese primer paso o porque están buscando aprender realmente cómo funcionan los mercados de verdad, más allá de los titulares, más allá de las promesas estas que vemos todo el tiempo en redes, porque aquí ustedes están buscando es claridad. Y por eso es que el día de hoy, particularmente, vamos a dar un paso muy importante porque vamos a hablar de dos herramientas que son claves para que cualquier trader que quiera operar con más seguridad y coherencia, me refiero con esto a que el día de hoy vamos a hablar de los indicadores técnicos y de los más populares que son el RSI y las medias móviles. Pero lo vamos a hacer diferente a como muchas veces quizás lo han visto, porque no nos vamos a llenar de fórmulas que nadie entiende, ni tampoco vamos a decirles que hay una señal secreta para ser exitosos en el trading. Lo que sí vamos a hacer el día de hoy es entender el por qué detrás de cada herramienta que estamos viendo o que vamos a usar. Porque cuando ustedes entienden por qué algo funciona, pues ya saben cuándo usarlo y cuándo no. Y eso, créanme, queridos asistentes, que marca la diferencia entre operar con miedo y operar con confianza. Así que vamos a ver cómo estos indicadores les pueden ayudar a detectar tendencias, momentos de sobrecompra o inclusive de sobreventa y pues posibles zonas de entrada o salida que tengan un sentido o un trasfondo técnico. Todo pues lo vamos a ir viendo con ejemplos simples y una lógica que ustedes puedan aplicar desde el día de hoy, desde que cerremos este webinario, sin que dependan muchas veces de señales externas, ¿no? Así que si están listos, por favor, papel y lápiz, tómense un cafecito, abran sus gráficos, porque lo que vamos a ver hoy sé que les va a ayudar mucho a dejar de operar desde la intuición y empezar a hacerlo desde la estrategia. Así que sin más ni más, bienvenidos y arranquemos. Empecemos hablando por algo muy práctico y es por qué los indicadores técnicos son tan populares hoy por hoy. Porque cuando nosotros comenzamos a explorar todo este mundo del análisis técnico, una de las primeras cosas que notamos en casi cualquier gráfico son los indicadores. Son colores, líneas, bandas, osciladores y ciertamente parece que todo el mundo los usa todo el tiempo, pero realmente, ¿qué son todos estos indicadores? Em, ¿Por qué tantas traders y tantos operadores de mercado los usan y por qué a pesar de su utilidad también puede llevarnos a cometer errores si no sabemos usarlos bien? Así que vamos por partes, porque un indicador técnico es una herramienta matemática que se aplica sobre el precio o sobre el volumen de los mercados para ayudarnos a nosotros como traders u operadores financieros a interpretar los comportamientos.
Y yo sé que puede llegar a sonar un poco complejo en ocasiones, pero en esencia lo que hacen los indicadores es traducir el movimiento del precio pues en señales visuales que nos pueden dar pistas sobre si hay tendencia, si hay sobrecompra, si el mercado está perdiendo fuerza o si por lo contrario se está acelerando, acercando a un punto crítico. Ahora bien, esto es muy importante también dejarlo claro desde el inicio. Los indicadores técnicos, estimados estudiantes, no predicen el futuro. Estos no te dicen con certeza qué va a pasar, porque no son bolas de cristal ni sistemas mágicos que lleguen a asegurar ganancias. Lo que hacen los indicadores técnicos, pues es darte información adicional estructurada y ordenada. Más adelante vamos a verlo dentro de esta sesión para que ustedes, muchachos, como traders, puedan tomar mejores decisiones en función de probabilidades, no de certezas. Entonces, de aquí se deriva algo muy importante, ¿no? Entonces, como, ¿por qué son tan populares? Lo primero, pues es que los indicadores técnicos facilitan mucho la lectura de los gráficos, porque a muchas personas les cuesta mucho interpretar el precio en limpio. Es decir, solo con las velas japonesas los indicadores empiezan a actuar como un filtro visual. Por ejemplo, las medias móviles, que son muy comunes, suavizan los movimientos del precio para mostrarnos tendencias más generales. Y el RSI, pues nos da una alerta cuando el precio está posiblemente llegando a niveles de sobrecompra o sobreventa. En sí, los indicadores técnicos son como una especie de resumen visual del comportamiento de los mercados. También son muy importantes porque permiten que ustedes lean de manera más sencilla los mercados y asimismo crear reglas de entrada y de salida de los mismos, porque muchos traders construyen sus estrategias con bases en indicadores. Y eso no está mal, siempre y cuando ustedes entiendan cómo funciona el indicador y en qué contexto estos tienen sentido. Y ahí es donde viene uno que llamamos nosotros los operadores como los peligros de los indicadores, porque depender 100% de un indicador sin contexto, pues puede llegar a ser un gran error que más adelante lo hablaremos más en tema de esto, porque muchos traders cometen el error de operar de forma automática como por ejemplo revisando RSIs, si está en 70 venden y si está en 30 compran. Y en esencia eso suena simple, pero no siempre funciona, porque el mercado es mucho más complejo que una sola señal. Puede estar en tendencia fuerte y en esos casos un RSI alto no significa que va a caer. O una media móvil nos puede dar señales falsas de que el precio está en lateral. Por eso es que un indicador aislado, sin contexto, puede llegar a confundirnos mucho más de lo que nos puede ayudar. Y entonces, ¿cómo deberíamos usar estos indicadores? Que más adelante vamos a entrar a ver los dos más fuertes, porque vamos a hablar de algo que puede marcar una diferencia enorme en la forma en la que ustedes van a empezar a tomar decisiones en los mercados. Y esto es la famosa confluencia. ¿Y qué es esto? Pues en el trading la confluencia es como ese momento en el que varias señales te están diciendo lo mismo. Es como si distintos caminos se encontraran y te señalaran aquí puede haber algún tipo de oportunidad. Pero ojo, insisto, esto no es temas de magia, no es una garantía completa, es simplemente una forma de que ustedes puedan aumentar sus probabilidades de tener una operación basada desde la lógica y muy bien estructurada. Porque un ejemplo muy claro y muy sencillo que les quiero dar antes de entrar a hablar de los indicadores en sí, es como el que podemos ver aquí en este momento en pantalla nosotros. Nosotros vemos que el precio claramente se encuentra subiendo, pero se acerca muchas veces a zonas en las que puede haber que se haya repetido. Y ese es un punto identificar las tendencias. Segundo, podemos evaluar RSIs que se encuentren en zonas saludables. Y tercero, podemos ver cruces de medias móviles y que se encuentren en puntos
pues que sean beneficiosos para nosotros. El resultado de esto es que tenemos tres señales diferentes que se encuentran apuntando finalmente a lo mismo, ¿no? Y esto nos da una posible señal de entrada de que en efecto viene una tendencia alcista que nosotros vamos a poder aprovechar. Pues finalmente lo que aumenta los indicadores técnicos son las probabilidades de que nuestras entradas y nuestras operaciones sean exitosas, porque ustedes ya empiezan a tomar decisiones con base en criterios que se refuerzan entre sí. Y esto que les estoy diciendo es lo que nosotros llamamos confluencia. Y déjenme decirles algo también muy importante. Esto es lo que hacen muchos traders que realmente son rentables y que sobreviven y crecen a lo largo del tiempo. Pues dejan de operar desde el impulso, no entran solamente porque un solo indicador se cruza o porque alguien en noticias se los dijo, sino que esperan a que varias piezas de sus rompecabezas se encajen y cuando eso pasa, pues toman acción con un plan definido. Ahora, aquí también es claro aclarar que hay puntos donde muchos traders pierden, porque creen que las confluencias es llenar el gráfico de líneas, de colores, de indicadores, y no, eso no se llama confluencia, eso se llama ruido. Y si el gráfico de ustedes, cuando están haciendo sus operaciones, parece un arbolito de Navidad, decimos nosotros, pues finalmente ustedes lo que van a hacer es llegar a confundirse y empezar a dudar. Y lo peor, pues es que pueden llegar a operar desde la ansiedad y no con el criterio, porque la verdadera confluencia es claridad, es simplicidad bien aplicada y es también entender qué te dice cada herramienta, porque si ustedes no saben cómo funciona, bien sea el RSI o qué representa una media móvil, pues no les va a estar ayudando, finalmente los puede estar inclusive hasta confundiendo un poco más. Así que, basados en este ejemplo, quiero decirles algo muy clave. Primero, que un indicador de por sí no es una orden. Tampoco es algo que les vaya a predecir de manera enfática el futuro. Esto es sencillamente una herramienta y como toda herramienta, solamente es útil si saben cuándo y cómo usarla. Por eso es que es claro decirles a ustedes que las confluencias no es que ustedes empiecen a acumular muchas señales al azar, sino que vean de qué manera se complementan para que puedan ayudarlos a tomar decisiones con mucha más lógica. Porque si bien los indicadores no les va a adivinar el futuro, les va a permitir ver mejor o ver de manera más clara qué es lo que está pasando en los mercados en este preciso momento. Pero pues no son suficientes por sí solos. Y es clave que entiendan que cuando los combinan con las zonas claves, con las estructuras del precio y con los contextos, se van a volver los amigos más poderosos que ustedes tienen a la hora de empezar a operar en los mercados financieros, porque su verdadero valor se encuentra en el equilibrio, no en el exceso. Así que las próximas veces y después de esta clase, cuando empecemos a ver todas las señales de RSI o cruces de media, no entren de una. Si primero se preguntan, ¿dónde están los gráficos? ¿Qué me está diciendo la estructura del gráfico? Y muy importante, ¿están coincidiendo con otras señales que ya tengo preestablecidas? Y ahí sí, si la respuesta es sí, pues entonces ustedes ya pueden empezar a actuar, pero hacerlo y actuando con un plan, con control y no desde los impulsos, porque si ustedes no mandan sobre su operativa, el mercado lo va a hacer por ustedes. Y ahora que ya entendemos esta base que es muy importante antes de hablar de los indicadores en sí, me gustaría mucho que viéramos cómo funcionan el RSI y las medias móviles y pues también lo más importante, ¿no? Cómo interpretarlas ahora sí en confluencia para que ustedes tomen decisiones más seguras, pues mucho más claras y dejando la parte emocional mucho más al lado. Entonces, si estamos listos, vamos para allá. Hablando de los indicadores, nosotros siempre planteamos los dos indicadores base, el RSI y las medias móviles, puesto que en conjunto desarrollan una de las estrategias más básicas, pero más poderosas, para poder operar dentro de los mercados financieros. Y hablando de esto, pues entremos ahora a uno de los indicadores
más populares y útiles cuando se usan desde el criterio. Esto es el RSI, por sus siglas, índice de fuerza relativa. Este indicador, si hacemos un poco de historia, fue desarrollado por Wells Wilder sobre los años 70-80 y ha sobrevivido décadas de evolución del análisis técnico por una razón muy elemental, y es que funciona muy bien para poder leer la fuerza de un movimiento. Pero tengan, como les digo desde el principio, mucho cuidado porque no se trata de que ustedes estén viendo el RSI como una fórmula para desarrollar sus operativas, porque el RSI de por sí no adivina el futuro. Lo que hace es medir la velocidad y el cambio de los movimientos de precio. En otras palabras, es como un velocímetro del mercado. Esto no les dice exactamente dónde va el precio, pero lo que sí hace es que les muestra si está yendo o muy rápido o si está perdiendo impulso y se está agotando. ¿Y cómo funciona? Realmente, pues el RSI va de una escala del 0 al 100. Y aunque muchos solamente lo utilizan para buscar si está en una zona de sobrecompra o en una zona de sobreventa, el RSI tiene mucho más potencial cuando sabes leerlo tú muy bien. Porque generalmente cuando usamos el RSI o cuando nosotros empezamos a leer este indicador técnico que tenemos acá, que es un indicador de oscilación, generalmente lo que buscamos es identificar que si está indicándonos esta línea por encima de 70, se considera que un activo está sobrecomprado en ese punto. O sea, que ha subido tanto que podría avecinarse una corrección del mercado. Mientras que cuando se encuentra en un punto por debajo de 30, se habla que un activo financiero se encuentra en una zona de sobreventa y pues que ha caído tanto que podría venir un rebote o una corrección de precio. Pero sabiendo este principio, pues aquí viene una clave. Estas zonas que les hablo yo a ustedes, tanto de sobrecompra como de sobreventa, no son señales automáticas de compra o de venta. Y ese, pues finalmente termina siendo casi que uno de los errores más comunes de los operadores que por lo menos están empezando a conocer este tipo de indicadores, porque creer que un RSI arriba de 70 es igual a vendo o un RSI abajo de 30 es igual a compro sin mirar nada más, es como hacer un símil de que ustedes están conduciendo solamente mirando el velocímetro de su automóvil sin ver la carretera. Entonces, pues sabemos bien que el resultado no va a ser el óptimo, ¿no? Y para nada bueno. Entonces, derivado de esto, pues, ¿cómo usamos este indicador de manera inteligente, ¿no? Pues en una estrategia sencilla, en una estrategia compacta de análisis, pues el RSI cumple tres funciones principales y esto es importante que ustedes lo tengan muy claro. Lo primero es que este indicador nos ayuda a confirmar las entradas, porque supongan que dado el caso que ustedes ya identificaron una estructura muy interesante en el gráfico y quizás hasta un acompañamiento de cruce de medias móviles, el RSI lo que nos da es una señal adicional, porque si se encuentra, por poner un ejemplo, entre los 40 y los 60, nosotros lo identificamos como una zona neutral, una zona ideal para entrar, porque pues aún hay un buen margen de movimiento. Pero si está por encima de los 70, probablemente toca esperar, porque el impulso alcista ya se puede estar agotando. Y pues si sabemos que está muy cerca de 30, puede encontrarse ante un punto de un posible rebote, pero por sí solo, el resto de las operativas tiene que estar respaldado de este porque es un ítem de seguridad que nosotros tenemos para hacer un análisis. Solamente si el análisis, si el respaldo y el resto de indicadores no lo están confirmando. Lo segundo, para lo cual es muy importante el RSI, es para que ustedes empiecen a medir los impulsos que tiene la tendencia. Porque cuando el RSI se mantiene por encima de 50 en una tendencia alcista,
o por debajo de 50 en una tendencia bajista, pues esto nos habla de fuerza, de convicción. Y esto es clave para que ustedes tomen decisiones que muchos traders nuevos temen, ¿no? Y es mantenerse dentro de una operación ganadora, porque el RSI te da esa confianza extra para no salir antes de tiempo de sus operaciones, bien sea por una de las emociones más comunes en los mercados financieros, que es el miedo. Y lo tercero, por lo que utilizamos mucho el RSI, pues es para detectar las famosas divergencias, porque aquí es donde el RSI se termina volviendo realmente importante, porque si el precio sube de manera abrupta, pero el RSI comienza a bajar, eso se llama una divergencia bajista y pues puede anticipar un cambio de dirección casi que fijo en el gráfico de ustedes. Pues obviamente al revés, si el precio se mueve y hace nuevos mínimos, pero el RSI comienza a subir, podrían ustedes estar ante una divergencia alcista. Esto es una oportunidad interesante si el resto del gráfico claramente también los está acompañando, porque las divergencias, pues esto es algo que no aparece todos los días, pero cuando lo hacen, ya se pueden empezar a ver con claridad y pues puede marcar el inicio de un cambio de tendencia. Pero así tenemos que saber algo muy claro de nuestro famoso RSI y es evitar entrar solo por ver un 70. Esto es algo que le pasa a muchos operadores y más a aquellos que están empezando a descubrir estos indicadores financieros, estos indicadores de análisis técnico, porque quiero que pongan, por favor, especial atención con esto. Uno de los errores más comunes y más que más comunes, más costosos que cometen los traders que apenas están empezando en esto es utilizar el RSI como si fuera una especie de semáforo automático, que ven que si el RSI toca un punto de 70, venden. Y si toca un punto de 30, compran. ¿Y qué pasa después de eso? Pues que terminan entrando muchas veces en contra de una tendencia fuerte o cayendo en falsas señales sin entender los contextos del mercado. Por eso necesito que las personas que están empezando a conocer este tipo de herramientas, pues piensen desde la lógica. Si alguna vez ustedes han visto un activo que sigue subiendo y subiendo y subiendo, aunque el RSI ya ha marcado una sobrecompra, o muchas veces uno que empieza a caer, a caer, a caer en una zona de sobreventa desde hace varios días. Si lo han visto, pues esto pasa porque el RSI no es una orden. El RSI finalmente es una advertencia, porque cuando ustedes ven un 70, lo que está diciendo no es vendan ya, sino el precio está subiendo mucho, evalúa si aún tiene fuerza o si ya empieza a mostrar fatiga. Mientras que cuando el RSI empieza a tocar los 30 o inclusive a bajar, el mensaje tampoco es que compren de una vez este activo financiero, sino que el mensaje más directo que nos da a nosotros este indicador, pues es que el precio está bajando de manera acelerada, puede llegar a rebotar o seguir cayendo. Hay que revisar siempre los contextos, porque entrar solamente por ver este número o este cruce, pues es finalmente operar con impulsividad. Y el mercado, ustedes saben, a los que ya estén haciendo trading, pues que el mercado castiga la impulsividad rápidamente. Y con eso no les estoy diciendo que no sea una buena herramienta, pero sí les quiero dejar muy claro que a los que empiecen a utilizar esta herramienta dentro de sus operativas, pues finalmente utilicen el RSI como un filtro, no como un botón. No tomen decisiones solamente porque ustedes están viendo un valor. Necesitan mirar, aparte de este gráfico del RSI, qué está haciendo el precio en el gráfico, si estamos en una tendencia o en un rango, y pues si coincide lo que nosotros estamos viendo en el gráfico con este 70 o con el 30, y pues si coincide también con zonas de soporte o resistencias relevantes, porque es clave que siempre nosotros debemos saber si hay patrones que respalden nuestro análisis y las confirmaciones que nos están diciendo esto. Y más importante aún, pues saber si hay otras herramientas como las medias móviles que nos esté confirmando esto. Y ahí es donde entra la palabra clave que venimos hablando, la confluencia, porque ustedes no deben operar por el impulso, sino que deben operar por ver
una serie de indicadores que les está dando toda la razón de que su análisis está correcto. Y esto pues finalmente se traduce en lógica, en estructura y en señales que se complementan, porque pues es bien sabido que entrar solamente por ver un RSI en 70 es como casarse porque solamente alguien le sonrió, así de sencillo. Y su dinero y las operativas que ustedes están haciendo merecen decisiones muchísimo más inteligentes. Con esto, pues tenemos que también hablar de los errores más comunes, porque uno de los errores no es solamente el famoso 70, sino que tienen que saber que operar el RSI, pues no es una base sólida y técnica que les diga que un indicador que nos da el poder para nos da el poder para entrar en operativas fuertes. Estos no son órdenes automáticas, sino que son advertencias que ustedes tienen que contextualizar con lo que está pasando en el gráfico en ese momento. Y usar otro error es que usan el RSI en marcos temporales muy pequeños. A esto me refiero en 1 minuto o 5 minutos. Y esto finalmente lo que puede hacer es llenarlos a ustedes de señales falsas, porque, digamos, en nuestro caso, preferimos siempre los gráficos de 4 horas o diarios, porque ahí es donde esta herramienta se vuelve realmente poderosa y tiene un más peso detrás. Porque después de esto, pues ustedes tienen que también revisar los contextos, porque si lo utilizamos en nuestro marco temporal ampliado y revisamos un buen contexto, pues el RSI a ustedes lo que les está dando es una herramienta completa de visualización, porque como les digo, esto es como un velocímetro del mercado. A ustedes no les va a decir dónde va el precio, pero lo que sí les va a decir es a qué velocidad se está moviendo el precio y si el ritmo en el que se está moviendo, pues es finalmente sostenible. Y como les digo, combinado esta herramienta con las medias móviles, pues el RSI los va a ayudar a elegir a ustedes las mejores entradas con menor riesgo y pues mayor probabilidad de poder sacar sus trades de manera exitosa. Y esto es lo que nosotros como operadores de mercado llamamos la construcción del setup o el setup de entrada. Es cómo llegar a tomar decisiones realmente de calidad. Y así, pues finalizamos este segmento de explicación del RSI y si alguno tiene una duda, por favor puede ponerla en la caja de comentarios que al final con todo el gusto la responderemos. Porque si bien esta es una herramienta poderosa que está llamada por los tres segmentos de movimiento, también tenemos que aclarar que nosotros llamamos zona de fortaleza del RSI cuando se encuentra entre 50 y 70 o cuando se encuentra entre 50 y 30. Uno se llama fortaleza alcista y el otro se llama fortaleza bajista y son puntos que con el tiempo y con la práctica pues vamos desarrollando la habilidad también de identificarlos cuando son más consistentes a la hora de nuestras entradas. Y ahora que ya conocen el funcionamiento, por lo menos del RSI, pues es el momento de integrarlos con una estructura de análisis más clara y pues más estable, ¿no? Y para esto nosotros tenemos que saber qué es una media móvil y cómo funciona una media móvil, ¿no? Muchas veces quizás en sus gráficos y en sus operativas han visto que tenemos estas series de líneas que suavizan de cierta manera el precio sin saber, pues finalmente qué significan o pues qué, de dónde vienen. Porque pues esta es una de las herramientas fundamentales del análisis técnico. Y lo primero que tienen que entender al utilizarlas es esto que al igual que el RSI, las medias móviles no predicen. Una media móvil suaviza. La función principal de una media móvil es ayudarlos a ustedes a ver con claridad hacia dónde se está moviendo el precio en promedio, eliminando de esta forma todo el ruido de todo lo que vemos aquí en el gráfico, de todas estas pequeñas subidas y bajadas. Porque pues finalmente cuando nosotros vemos esto, pues lo vemos de una manera más clara y podemos tener una noción de qué está pasando el mercado y hacia dónde se está moviendo. Porque
Pues imaginen esto, es tan sencillo como que ustedes van en una carretera montañosa, empiezan a subir, a bajar, curvas, pendientes y todo cambia muy rápido. Pero si ustedes trazan una línea por la que iría un carro estable, sin sobresaltos, ustedes ya ven hacia dónde se está dirigiendo en realidad. Y esa línea es la famosa media móvil. Pero así como existe las medias móviles, pues también existen varios tipos de estas y vamos a ver las más comunes para que ustedes puedan empezar a integrarlas dentro de sus operativas. Lo primero que vamos a ver pues son las medias móviles simples. Y las medias móviles simples, pues finalmente son los promedios aritméticos de cierre de un número determinado de velas. Por ejemplo, esta que vemos aquí mucho más pegada al gráfico que tenemos de ejemplo, es una media móvil simple de 20 periodos. ¿Y qué es lo que nos está diciendo a nosotros? Pues lo que estamos viendo es que en cada punto se está sacando el promedio de las 20 velas anteriores. Y esto para nosotros como traders, pues es muy útil para poder ver las tendencias generales y funciona como una especie de columna vertebral de los gráficos. Pero tiene un detalle, y esto es claro también que lo veamos. Entre más lenta para reaccionar la media móvil, a los cambios del precio, pues más lejos sí, más lejos va a estar de nuestro gráfico cuando entramos en una tendencia fuerte y pues no nos podría servir como una resistencia dinámica. La otra media móvil que sigue, pues es la famosa media móvil exponencial. Y aquí es donde ya se empieza a poner un poco más interesante este asunto porque la media móvil exponencial también calcula un promedio, pero le da mucho más peso a los datos recientes. Es decir, lo que pasó ayer vale más que lo que pasó quizás hace 20 días. Y pues, ¿cuál es el resultado de utilizar medias móviles exponenciales? Que a mi punto como trader son las que utilizo pues que reacciona mucho más rápido a los movimientos del precio. O sea, es más sensible y se adapta mejor a las estrategias que buscan capturar cambios con una mayor agilidad. Por eso es que siempre se recomienda para las personas que por lo menos hacemos operaciones no intradía, sino abrimos una operación y las dejamos correr por unos días, una semana, que utilicemos medias móviles de 20 y de 50 que también ya veremos en acción un poco más adelante. Entonces, pues digamos que resumiendo estas dos tipos de medias móviles, pues la media móvil simple es como una visión panorámica y pausada de lo que está sucediendo en los mercados. Y la media móvil exponencial es como una especie de dron que sigue el movimiento de los precios mucho más de cerca. Y no es que una sea mejor que la otra realmente, sino que cada una cumple una función específica según la estrategia que nosotros estamos utilizando para desarrollar nuestras operativas. Y lo importante es esto. Cuando entienden bien qué son y cómo se comportan, las medias móviles van a empezar a dejar de ser sencillas líneas en las pantallas y se convierten en una brújula que les ayudan a ustedes a ubicarse en el medio de todos estos caos que en ocasiones nosotros vemos del mercado. Y sí, los periodos más utilizados para que ustedes empiecen a desarrollar sus operativas, pues son los de 20, los de 50 y la de 200. Y cuando hablamos nosotros de medias móviles, uno de los factores claves que tienen que saber, pues es el número de periodo que utilizan para calcularlas. Y aunque pueden poner sin problema cualquier número, hay tres valores que son especialmente populares entre los traders de todo el mundo. De aquí se derivan las famosas medias móviles de 20, que reflejan el comportamiento reciente, que es esta que tenemos nosotros aquí en color amarillo. Es muy rápida y este tipo de medias móviles pues es ideal para detectar cambios de corto a mediano plazo. Esta realmente es muy utilizada por swing traders como nosotros o como lo que yo me especializo y desarrollo. También tenemos la media móvil de 50 que muestra un movimiento mucho más estable, ¿no? Esta es útil para identificar la tendencia general del mercado y actúa como una guía mucho más robusta. Y finalmente, de las más populares, pues viene siendo la media móvil de 200, que es la media de largo plazo por excelencia. Y ya es más utilizada
por inversionistas institucionales. Y esta la utilizan es más que todo como línea divisoria entre los mercados alcistas y bajistas. Y si el precio está por encima de la media de 200, pues se dice que hay una fuerza a largo plazo. Mientras que si está por debajo, se interpreta también como una debilidad general. Y en la práctica, finalmente, ¿qué significa todo esto, no? Pues que estas tres medias móviles pueden coexistir en un mismo gráfico y darles a ustedes una lectura completa de los mercados, tanto a corto como a mediano, como a largo plazo, y pues todo lo vamos a tener a la vista en un solo punto. Y así, eh, pues necesito también que pasemos a uno de los usos más conocidos de las medias móviles, que son los famosos cruces. Porque nosotros decimos que cuando una media móvil rápida, como por ejemplo la que tenemos en visualización aquí en amarillo, cruza por encima o por debajo de una más lenta, pues muchos traders lo vemos como señales de compra, porque finalmente lo que nos indica es que el precio está ganando o perdiendo fuerza. Y bien sea que lo hagamos por encima o que lo veamos por abajo. Esto, pues como les digo, y quiero ser muy enfático en todos los traders que quieran integrar estas herramientas operativas, esto no es magia, esto es pura lógica del movimiento, porque si el promedio reciente supera al promedio general, es porque el precio está subiendo con mayor intensidad y ese desequilibrio, pues es lo que nosotros como traders retail aprovechamos y aprovechamos estos tipos de oportunidades. Pero si hay algo que también les tengo que dejar muy claro, es que el cruce de medias es solamente el inicio. Ustedes siempre deben confirmarlo con los otros elementos, tal cual como el que hablábamos hace un segundo, hace unos minutos, que es el RSI, y con la estructura de los mercados, de identificar si realmente estamos en una tendencia. Y aquí es donde entra nuevamente, pues, la famosa confluencia. Este es uno de los patrones que vamos a utilizar nosotros para empezar a desarrollar una estrategia que sea efectiva para poder entrar a los mercados financieros con mayor probabilidad de éxito. Pero es claro que este no es, digamos que exclusivamente uno de los usos que nosotros le vamos a dar a las medias móviles, porque las medias móviles también nos pueden servir para ver soportes o resistencias de manera dinámica. Y yo creo que era uno de los secretos más interesantes hace unos años de las medias móviles, y era que no solamente sirven para leer tendencias, sino que ustedes dentro de sus operativas también las pueden utilizar porque actúan como zonas de soporte o resistencias en movimiento. En uno de los webinarios pasados creo que nos lo preguntaban. Y pongamos un ejemplo muy sencillo. Cuando el precio está en una tendencia alcista y tiende a hacer un retroceso, una corrección natural, pues ahí las medias empiezan a funcionar como soportes dinámicos. Lo mismo ocurre en las tendencias bajistas. Las medias empiezan a actuar como una especie de barreras y como una especie de barreras o como una especie de protección que nos ayuda a nosotros a mantener los análisis que estamos haciendo actualizados. Así que, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que mirar de las medias móviles? Pues antes de que empiecen a poner cualquier tipo de medias móviles dentro de los gráficos en los que ustedes van a operar, se tienen que preguntar, ¿no? Primero, ¿cuál es mi estilo de trading, ¿no? Si yo hago scalping, o sea, que abro operaciones de muy corto tiempo, pues quizás lo más oportuno para una persona que hace scalping es poner una media móvil de 9 y de 14. O si ustedes ya hacen operaciones, digamos que un poco menos riesgosas, hablamos de swing trading o mediano plazo, pues lo más efectivo que podemos utilizar son medias móviles de 20 o de 50 y estas realmente pues les van a funcionar muy bien. También, antes de poner cualquier media móvil, ustedes tienen que saber qué es lo que quieren ver. Si las van a utilizar para ver las tendencias generales del mercado, que ahí es donde usábamos las que comentábamos hace unos minutos, que era la de 200, o si quieren ver ya impulsos recientes, que es donde utilizamos estas dos medias móviles como herramienta.
Y pues la última gran pregunta, ¿no? Es ¿qué marco temporal están utilizando ustedes para poder analizar? Porque las medias móviles se van a comportar de manera diferente en una hora, en 4 horas o en un día. Y por eso es que yo siempre intento que ustedes visualicen este tipo de herramientas en gráficos de 4 horas o de un día, donde los movimientos tienden a ser mucho más estables y las señales que ustedes están viendo derivadas de las medias móviles pues terminan siendo mucho más confiables. Porque como lo podemos ver aquí en este gráfico de ejemplo que tenemos, pues los cruces de medias móviles finalmente vienen siendo señales de que en efecto vienen cambios de tendencia muy fuertes, siempre y cuando los actualicemos con las confluencias de nuestros otros parámetros. Y en ese punto, pues yo creo que nos brinda de manera muy directa mucha estructura, mucha lógica y vienen siendo herramientas demasiado simples para que podamos tomar decisiones finalmente con confianza. Y pues ahora viene lo interesante de la sesión del día de hoy, porque pues si ya conocemos por separado cómo funciona tanto el RSI y cómo trabajan las medias móviles, pues es como punto de que demos un siguiente paso, ¿no? Que es integrarla dentro de una estrategia ya que sea mucho más simple, más lógica y sobre todo que sea aplicable en sus trades, en sus operativas en vivo. Porque esto no se trata de que ustedes empiecen a combinar indicadores por moda, sino que se trata de que ustedes busquen algo clave con el análisis técnico, que es lo que insisto e insisto, las famosas confluencias. Así que, pues, cuando varias señales o elementos técnicos que nosotros estamos utilizando coinciden en el mismo punto del gráfico y apuntan hacia la misma dirección, pues esa coincidencia aumenta las probabilidades de que el precio reaccione de una manera correcta o de una manera que podemos de cierta forma llegar a predecir. Por ejemplo, revisemos aquí en el gráfico lo más puntual que tenemos. En este tipo de puntos, como el que se nos refleja acá, podemos hacer nuestro checklist y empezar a ver cómo podemos integrar este tipo de operativas dentro de nuestros análisis. Lo primero que tenemos que ver es si nuestras medias móviles están haciendo algún tipo de cruce y esto nosotros lo tomamos como una señal inicial. Lo segundo es poder revisar si la estructura del precio a nosotros nos está mostrando que en efecto hay una señal alcista, en este caso donde el cruce se está produciendo debajo del gráfico. Como tercero en nuestra lista, pues es fácil poder identificar en estos puntos en qué se encuentra o qué nos está diciendo a nosotros en nuestro RSI. Para ser más enfáticos, en este punto en concreto, donde tenemos el cruce, pues nos está diciendo que hay una fuerza compradora, que los compradores están tomando control del mercado. Pero pues esta combinación de elementos convierte un análisis subjetivo en una estrategia que ya es replicable. Esto ya no es operar desde la intuición, esto ya es operar con una estructura. Y si nosotros vemos, pues el resultado de lo que está sucediendo acá y de lo que nos están diciendo nuestros indicadores, pues si nosotros vemos, muy probablemente podemos estar teniendo operaciones pues que sean exitosas, tanto en tendencia alcista como en tendencia bajista. Aquí tenemos otro ejemplo más que claro, donde nosotros vemos como primer punto, un cruce de medias móviles. Como segundo punto, vemos una estructura de formación bajista. Como tercer punto, podemos ver si nuestro RSI se encuentra en una zona de sobreventa y pues aprovechamos nuestra primera corrección de los mercados para poder tomar posibles posiciones de entrar. Ese es otro de los puntos claves que ustedes tienen que saber al desarrollar este tipo de estrategias, porque ustedes finalmente no deben entrar a los mercados una vez que se nos estén dando las tres confluencias, sino que nosotros siempre esperamos lo que llamamos los pullbacks, ¿no? Los retrocesos del mercado y estos pues retrocesos finalmente son reacciones al precio o rebotes que nos dan una capacidad operativa para poder obtener mayor beneficio de los mercados. Posterior a la confluencia de nuestros tres indicadores, pues
Por lo general, cuando llegan las correcciones del mercado, es donde nosotros buscamos tomar beneficio. Y recuerden que si lo integramos a todo lo que hemos visto para lo que es útil, aquí en un ejemplo muy sencillo, podemos tomar decisiones más precisas, tomando desde las medias móviles como una resistencia dinámica, teniendo nuestras tres confluencias, pues nos está dando la capacidad de poder entrar al mercado de una manera más asertiva, ¿no? Porque pues debemos siempre que nuestras estrategias sean lo más seguras posibles, pues para poder llegar a robustecer nuestras carteras y a lo que muchos les gusta, que pues es finalmente ser rentables dentro de los mercados financieros. Pero todo esto es poderoso siempre y cuando se tenga una apreciación correcta de el contexto de los mercados. Porque como les he dicho desde el principio, esto no son fórmulas mágicas, aumentan la probabilidad estadística de tener trades exitosos, pero siempre y cuando nosotros sepamos apreciar los contextos del mercado. ¿Y a qué voy con esto? Pues quiero mostrarles aquí precisamente estos ejemplos donde nosotros vemos cruces de medias móviles dentro del gráfico, pero pues que no tienen resultados beneficiosos para los análisis correctos. Y pues los podemos detallar de una manera muy sencilla porque los cruces de medias móviles no restrictivamente nos están mostrando un cambio de tendencia, sino que se producen muchas veces cuando tenemos zonas de consolidación y saberlos identificar y ponerlos dentro de los contextos del mercado, pues es lo que los va a ayudar a ustedes a hacerlo pues de manera más práctica. Así que, pues como consejo y para que ustedes lo puedan aplicar dentro de sus operativas, lo primero que deben hacer, pues es practicarlo, ¿no? No lancen una operación desde el principio con dinero real sin haber probado por lo menos este tipo de setups en cuentas demo. Lo segundo es que ustedes sí o sí tienen que llevar sus diarios de operaciones, apuntar por qué están entrando, qué están viendo en los gráficos y cómo actúan los precios después. Y así aprenden a ajustar de una manera muy enfática su criterio. Y lo tercero que tienen que hacer si van a utilizar este tipo de herramientas para sus operativas, pues es gestionar el riesgo, porque ustedes nunca, pero nunca deben arriesgar más del 1 al 2% de sus cuentas en una sola operación. No importa qué tan claro les parezca a los patrones, el mercado siempre puede moverse en contra y su trabajo como traders no es adivinar, es operar y crecer de manera consciente en los mercados financieros. Porque para cerrar esta sección de esta estrategia tan sencilla que utilizan muchos traders, quiero que ustedes se queden con una sola idea, pero que sea una idea muy clara. Y es que no necesitan predecir el mercado para que ustedes puedan llegar a ser rentables. Solamente necesitan detectar cuándo las probabilidades del mercado están a favor de ustedes. Y eso exactamente es lo que los permite, les va a permitir este tipo de estrategias de confluencia simple, porque es sencillamente un RSI, medias móviles, estructura del mercado y lógica de ustedes. Porque pues más adelante sí, me gustaría que repasáramos muchos errores y pues aquí estamos todos también para que nos empiecen a enviar todas las clases de operativas que estamos haciendo, que junto a IBC Broker estaremos muy contentos de ver por lo menos esos trades exitosos. Entonces, pues bueno, si hay alguna duda, por favor, no duden en ponerla en la caja de comentarios, porque pues ya estamos llegando. Sí, al final de esta sesión, desafortunadamente, quedo con muchas ganas de seguirles enseñando, pero aunque el reloj diga que pues ya estamos terminando nuestra sesión para poderle dar un espacio a las preguntas, yo diría que este es el momento cuando realmente empieza lo importante para ustedes, porque una clase como estas, donde revisamos una estrategia de iniciación, les puede dar muchísima claridad. Pero lo que transforma el nivel de ustedes como traders es lo que ustedes empiezan a hacer después. Cuando toman todo esto que estamos viendo el día de hoy y lo empiezan a llevar ya a los gráficos. Cuando sin presión, cuando ya no tienen presión de entrar, solamente se sientan y observan. Y pues cuando conectan todos estos conceptos que estamos viendo ya a la acción. Y pues esa es mi primera invitación de hoy, ¿no?
que abran sus cuentas, abran sus plataformas y pues esta misma noche empiecen a revisar estas confluencias, no para que operen, sino para que empiecen a buscar cómo se comportan, porque pues esto finalmente, como les digo, no son técnicas milagrosas, pero sí son técnicas que van a aumentar la probabilidad de ustedes. Empiecen a colocar sus medias móviles, simples o exponenciales. Puede ser la de 50 si ustedes quieren empezar con algo claro y se empiezan a hacer las preguntas pues más enfáticas que siempre hacemos con este tipo de estrategia, ¿no? ¿Qué pasa cuando el precio toca esta media? ¿Se comporta como un soporte o como una resistencia? ¿Qué te está diciendo el RSI cuando el mercado sube fuerte? ¿Y qué te está diciendo cuando cae? ¿Está acelerando o está frenando? Y esta práctica, que parece muy sencilla, es lo que marca la diferencia entre alguien que solamente está consumiendo estos contenidos y alguien que empieza a desarrollar criterio. Porque, pues como bien se sabe, el conocimiento sin práctica se enfría, pero el conocimiento que pones en acción se convierte ya en confianza. Y pues eso es lo que buscamos nosotros junto a IBC Financial Group y pues todas estas dinámicas educativas están es para eso, para que ustedes pues no se vuelvan operadores impulsivos, sino ni cazadores de señales mágicas, sino que se vuelvan traders con estructura, con control y con una visión clara de por qué están entrando y por qué están saliendo de los mercados. Así que pues antes de que terminemos, ahí pasemos a las preguntas, quiero dejarles una reflexión muy importante antes de cerrar este webinar. Y es que los indicadores como tal no operan por ustedes. No les van a decir a ustedes exactamente cuándo van a entrar o cuándo van a salir, porque pues, es bien sabido que estos no son oráculos. Son como, haciendo un símil, son como linternas que les iluminan a ustedes parte de un camino, pero aún así, ustedes son quienes tienen que caminarlo. Entonces, pues si alguna vez ustedes se han sentido frustrados porque el RSI quizás lo están viendo y no pudieron tomar esa señal o se sintieron que pues les hizo falta un poco más de análisis, pues recuerden esto siempre. Ningún indicador es infalible para ustedes, pero sí se pueden volver confiables cuando ustedes empiezan a evidenciar los contextos en los que los están usando. Y ahí entra pues el concepto que más he insistido hoy en que desarrollemos, que es la famosa confluencia, porque no se trata de que ustedes busquen una sola señal, se trata de que varias cosas tengan sentido al mismo tiempo, una estructura clara en el precio, una media móvil pues actuando como una guía y un RSI que les confirme a ustedes que los impulsos que están viendo ustedes en sus tendencias se encuentra presente o quizás se encuentra agotando. Porque cuando todo esto se alinea, no es que el mercado les esté dando una certeza, lo que les está dando es una probabilidad muy sólida de que ustedes operen bien en los mercados. Y operar con probabilidad, pues ya se considera como operar con cabeza. Por eso, pues espero que si esta clase les está dejando algo, que sea más claridad y pues también muchas más preguntas interesantes y más ganas de practicar, porque si es así, junto a IBC Financial Group nos damos por bien servido, porque esto finalmente lo que está haciendo es que ustedes empiecen a tener una experiencia tanto académica como práctica dentro de los mercados, porque recuerden que el buen trading con toda habilidad real se construye, como toda habilidad real, se construye con tiempo, con criterio y con experiencia. Y ahora, pues sí, antes de despedirme el día de hoy, quiero pues contarles algo que va también a servirnos mucho. Y es que pues en los próximos webinar también vamos a empezar a evaluar tanto patrones gráficos, cómo identificarlos y pues vamos a ver estructuras que les van a servir a ustedes muchísimo para que las integren a este tipo de estrategias que estamos viendo hoy. Porque pues es importante para nosotros como educadores y pues tiene que ser importante para ustedes como traders que solamente la lógica, el contexto y la estructura pues son lo que les va a desarrollar a ustedes habilidades exitosas dentro del trading y por supuesto pues cómo no más que cerrar con un grande y con un profundo agradecimiento con EBC Broker por creer en este tipo de formaciones
porque no todas las plataformas realmente apuestan por educar antes de vender. Y cuando eso pasa, lo que se construye no es solamente una serie de webinarios o cursos, es una comunidad y pues una comunidad con criterio, con visión y con ganas de hacer las cosas bien y de ser exitosos. Así que muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, por el tiempo de ustedes, su atención y pues, su disposición de aprender, porque aunque no lo parezca, elegir formarse ya los pone varios pasos mucho más adelante del promedio. Así que nos vemos en la próxima clase con la misma energía, con más herramientas y con el mismo compromiso de ayudarles a ustedes a tomar mejores decisiones del mercado. Y pues sí me gustaría saber si tenemos algún tipo de pregunta para poderlo responder de una vez y tener conocimiento. Nos dicen. Súper claro la explicación, muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar acá. ¿Cómo se pudiera emplear para el day trading y el scalping? Como les digo, este tipo de herramientas, pues digamos que son diseñadas más hacia el mediano plazo, pero ajustando los tamaños de las medias móviles, poniendo una media móvil de 9 y una de 14, pueden tener una visualización, digamos que más práctica para temporalidades menores. El RSI quizás nos puede dar muchas señales un poco más contradictorias, pero sin duda las medias móviles sí los va a ayudar para poder tener visualizaciones más sencillas. Buenas noches, nos pregunta Pedro Benítez. ¿Queda grabado en alguna plataforma? Sí, creo que queda grabado en YouTube. Víctor Jiménez, ¿qué temporalidades se deberían manejar en las diferentes formas de hacer trading? Pues como les indico, eh, para mí, que soy swing trader, que abro operaciones desde unos días hasta unas semanas, los gráficos esencialmente los vemos en diario para detectar las tendencias del mercado y en 4 horas ya para poder abrir nuestras operaciones en momentos específicos. Sí, uno nos dice Cristian Irarraz, si uno hace los análisis a horas, ¿debería tradear dentro de ese tiempo o puede ser menos, en menos o más? A 1 o 4 horas, quise decir. Pues en efecto, como les digo, uno se apoya de los dos tipos de gráficos de las diferentes temporalidades, tanto para detectar tendencia uno, los de mayores temporalidades, y los de menor temporalidad para ser más precisos en sus entradas, pero siempre basados respaldados con las confluencias. Suscrito y gracias Fabio, gracias profe. No, muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. De verdad que valoro muchísimo que tengan estas ganas de aprender y de seguir creciendo en los mercados financieros. Me quedo con un muy buen sabor de boca viendo que estos espacios realmente crecen y como siempre, muchísimas gracias a EBC Financial Group que permite que estos espacios sigan en crecimiento. Nos vemos en nuestra próxima clase. Saludos desde Paraguay. No, a ustedes desde Chile, bienvenidos sean a estas clases. Un gusto haberlos tenido el día de hoy acá y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Nuestro host